Hola queridos amigos de Una Visión para ti y a todos los que nos escuchan en redes sociales. Me da mucho gusto saludarlos este domingo 5 de septiembre de 2021. Soy Rosana B. de Atlanta, comedora compulsiva recuperada. Mi fecha de abstinencia completa es el 9 de marzo de 2020. Claudia C. y una servidora les damos la bienvenida a esta fiesta de recuperación que es nuestra junta de compañerismo de Una Visión para ti. Fiesta que coincide con el regalazo del taller de los 12 pasos que se está llevando a cabo este fin de semana de manera presencial en Madrid, España, y compartiéndolo virtualmente. Y pues de esta manera, aprovechando la maravilla de la tecnología, celebramos en comunidad presencial y o virtual la vida, la recuperación que nos concede el poder superior y la alegría de recibir inspiración a través de la experiencia, fortaleza y esperanza de nuestros tres invitados de hoy, quienes nos comparten su experiencia de vida con los 12 pasos de nuestro programa de recuperación, como lo sugiere el libro grande de Alcohólicos Anónimos. Para conocer más de cómo se rige nuestro grupo de ayuda y recuperación mutua, damos inicio con nuestras autonomías. Adelante, Clau. Muchas gracias, Ross. En Una Visión para ti, practicamos la abstinencia completa tal como lo indica el capítulo de la opinión del médico. Solo estudiamos el libro grande de Alcohólicos Anónimos. No consumimos alcohol, harinas, azúcares o edulcorantes y nada que se le parezca o sustituya. El plan de alimentos viene acompañado de la madrina o del padrino. En nuestra reunión de Telegram contamos con una lista de compañeros que pueden ser nuestra guía en este camino de la recuperación. Somos la versión en español de A Vision for You. Además de nuestras reuniones en Telegram, contamos con reuniones vía Zoom y un canal de YouTube. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, negándonos a recibir contribuciones externas, así lo dicta nuestra séptima tradición. En Una Visión para ti, respetamos las diferencias en vocablos regionales, por lo que evitamos el uso de palabras altisonantes. Para más información, visite oauvpt.info. Hola a todos, bienvenidos. Me da mucha alegría saludarlos. Soy Claudia C., enferma de comer compulsivamente y mi fecha de abstinencia es el 7 de abril del 2020. Iniciamos ahora con el orden establecido y damos la bienvenida a Luzpa, con fecha de abstinencia 1 de septiembre de 2018 y quien está celebrando con nosotros hoy su tercer aniversario en abstinencia completa y nos comparte su experiencia de vida y recuperación a través de los pasos 1, 2 y 3. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy en esta junta de compañerismo. Mi nombre es Luzpa y soy comedora compulsiva y estoy abstinente desde el 1 de septiembre del 2018. Y como ustedes verán, hoy 5 de septiembre estoy cumpliendo, bueno, ya cumplí 3 años de feliz abstinencia completa, sin azúcares, carbohidratos y edulcorantes artificiales. Y bueno, y la primera sorprendida soy yo. Así que hoy voy a estar compartiendo con ustedes mi experiencia en los pasos 1, 2 y 3. Y bueno, especialmente agradecida con Rosana B. y con Claudia C., que me invitaron a participar en esta celebración, la celebración que tenemos los domingos y que nos permite compartir, bueno, cómo ha sido nuestro proceso de transformación en este programa de recuperación, donde perder peso es apenas la puerta que abre un camino mucho más largo y más profundo. Así que lo primero que voy a empezar compartiendo es, bueno, ¿qué me calificó a mí para estar aquí? Para estar aquí, para pertenecer a este grupo y para empezar el camino. Como dice el libro azul, a mí la verdad es que me llegó el regalo de la desesperación, ¿no? Yo un día ya no pude más. Un día yo sentía que el mundo se me caía encima y además no comprendía por qué. No, yo había amado y había sido amado, tenía una carrera profesional muy satisfactoria, tengo una hija que me ha llenado de, pues, de una cantidad
de crecimiento personal por un lado, pero además de satisfacciones. Em, pues tengo una economía con altos y bajos, pero bastante estable dentro de la complejidad mundial, ¿no? Del mundo de la economía. Así que nada parecía que estuviera demasiado mal como para que yo me sintiera tan desubicada en este mundo. Yo sentía que yo había nacido en un cuerpo que no se correspondía con la vida que yo quería y que necesitaba, y además sentía que había hecho todo lo que estaba en mis manos para que eso no fuera así. Y tenía esa falsa fantasía de un día ser flaca y seguir comiendo, o esa falsa fantasía de que mi vida sería mejor y sería perfecta y ya no necesitaría más nada cuando yo ya finalmente lograra, por la vía que fuera, al costo que fuera, ser delgada. Y entonces, bueno, yo intenté todo, ¿no? Además de dietas, pociones mágicas, botas, laxantes, pastillas para quitar el hambre, agujas, masajes reductores, masajes fríos, masajes calientes, electricidad, y nada de eso me funcionó. Entonces empecé con el bisturí, liposucción uno, liposucción 2, y bueno, yo la verdad es que perdía peso, pero cada vez ese peso era menor y cada vez la desesperación con el cuerpo, con la manera como me veía en el espejo, con la manera como sentía que me se afectaba si empezaba el día probándome algo que no me quedaba y que me quedaba hace 2 semanas, pero que hoy ya no me quedaba porque ya había aumentado 1 kilo más, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué la gente engorda y de repente se estabiliza? Yo nunca me he estabilizado. Yo desde que tengo uso de razón lo único que he hecho es aumentar de peso. Y cuando logro bajar de peso, luego venía el rebote, ¿no? Entonces, bueno, ya con la segunda liposucción supe que una tercera, pues no tendría mucho sentido, que yo tenía que hacer algo más drástico y me engrapé el estómago. Y me engrapé el estómago y empecé a tratar de medir con la comida que me comía si el estómago de verdad había quedado chiquito. Entonces me comía 4 onzas, 8 onzas, 10 onzas, 12 onzas de carne y notaba que cabía. Y entonces a esas carnes le agregaba papas fritas y además a las papas fritas le agregaba medio litro de refresco y seguía habiendo espacio para eso. Entonces, bueno, amenazando casi de demandar al médico por estafa, em, pues me di cuenta que había un gran engaño en todo esto de la operación, así que bueno, el médico me hizo una segunda operación y yo seguí engordando. Así que, señoras y señores, yo llegué desesperada. Yo no adelgacé con la operación, me engrapé 2 veces el estómago y bueno, ya iba para la tercera operación pensando que lo mejor era amputar, hacerme una manga gástrica, que no es otra cosa que la amputación de la mitad del estómago. Y el día que hablé con el médico y que estableció una cita, me di cuenta que mi vida había perdido el sentido de la realidad. Así que así llegué yo aquí, feliz, con esa desesperación que no me dejaba levantar cabeza. Y bueno, con esa desesperación, con esa sensación de saber que era, y un amigo me dijo, mira, el estómago es un músculo y si tú lo vuelves a estirar, vuelve a pasar. Entonces me vinieron las palabras de uno de los médicos que me vio a mí y me dijo, mire, yo opero estómago, pero no opero cerebro. Si usted no cambia su manera de pensar respecto a la comida, usted va a seguir engordando. Entonces yo me quedé como paralizada, me quedé frustrada, seguía con esta sensación de que mi vida parecía gobernable. Mi vida parecía gobernable. Mi, mi trabajo funcionaba, tenía reconocimiento, tenía una familia que me quería, pues llevaba ya 2 divorcios, pero sentía que no era mi culpa, obviamente, era la culpa de ellos y de todos los amores que habían pasado por mis manos y por mi corazón, que me habían amado, pero no me habían amado lo suficiente, así que yo había preferido abandonarlos antes de que me abandonaran. Y bueno, y entré en esa desesperación donde nada ni nadie podía consolarme y donde ningún poder humano podía
cambiar mi vínculo con la comida, cambiar mi vínculo con el cuerpo. Ya no había nada que yo pudiera hacer y yo no entendía. Yo tenía fuerza de voluntad para todo. Yo me había mudado a un país transatlánticamente, después me volví a mudar a otro país, corría y corría y corría, buscando que algún día, de alguna manera, el mundo realmente se parara y yo pudiera aceptarme como era, en las dimensiones que tenía y con mi proceso de engorde progresivo que parecía nunca acabar. Y ahí llegué ya con cita para la amputación del estómago cuando empecé a buscar desesperadamente información y conseguí un grupo de OA regular muy cerca de mi casa donde se hablaba en otro idioma, en inglés, pero yo con miedo, con angustia, con vergüenza, porque se iban a dar cuenta que mi inglés no era tan bueno como debería, em, pues empecé a asistir a las reuniones. Y asistir a esas reuniones fue un proceso profundamente liberador. Yo inicié un primer paso en NOA regular porque yo entendí allí que yo tenía una enfermedad y que no había poder humano que me pudiera ayudar con esa enfermedad. Yo entendí que era una adicta, que era adicta a la comida y que esa adicción era la que me llevaba a tener una historia con la comida y con mi cuerpo de la naturaleza a la que yo les acababa de narrar. Así que allí me dijeron, bueno, usted lo que tiene que hacer es hacer 3 comidas al día, hacer entre comidas, una vez al día, y eso va a ser su abstinencia. Y así empecé. Y haciendo ese ejercicio rebajé 8 kilos, me sentí increíble, me sentía feliz. A todo el mundo le contaba lo que estaba haciendo, a todo el mundo le decía que había conseguido el milagro eh, de la flacura, que solo había que entender que uno era adicto y solo había que comer 3 veces al día, sin nada entre comidas, un día a la vez, 301. Y así transcurrieron algunos meses hasta que, bueno, mi cuerpo, mi cabeza y mi mente enferma empezaron a decidir que, ya que solo iba a comer 3 veces al día, ¿por qué no comer mis alimentos preferidos 3 veces al día? Y entonces, bueno, yo podía desayunar, almorzar y cenar en McDonald's, Burger King, un restaurante de lujo un día, al día siguiente comida chatarra, comida basura, pero eso sí, 3 veces al día hacer otra comida y solo un día a la vez. Y bueno, y así, estando yo creyendo en una nube rosa, creyendo que había solucionado mi problema de comer compulsivo, conocí a a mi actual marido, me sentí la mujer más, pues, privilegiada del mundo, estaba profundamente enamorada y empecé de nuevo, como digo, a comer compulsivamente, eso sí, solo 3 veces al día. Entonces ya yo sabía que yo era adicta, yo sabía que lo que tenía era que no comer entre comidas y, y me parecía facilísimo, ¿no? Eso de estar abstinente. Y entonces, bueno, de esos 8 kilos que había perdido, preparando mi matrimonio, engordé 6, compré 5 vestidos de novia, entre una y otra prueba, pues cada vez estaba más gorda y no había vestido de novia que me sirviera y mi vida seguía ingobernable. He admitido que era impotente ante la comida y que mi vida se había vuelto ingobernable, pero yo no sabía qué tipo de comida. Yo no tuve en no regular pues la capacidad de entender que mi adicción no era a todo tipo de comida, que habían unas comidas a las que yo era adicta y eran los disparadores de mi adicción. Y entonces yo, bueno, había admitido que era impotente ante la comida y que mi vida se había vuelto ingobernable, pero mi vida seguía ingobernable. Yo no lograba dar el paso uno. Y no lograba dar el paso uno porque no había tenido la comprensión necesaria para, com- para, y no había tenido la información necesaria para comprender que los azúcares, los carbohidratos y los edulcorantes artificiales eran mis grandes disparadoras y que yo no era alérgica a todo, pero era alérgica sobre todo a esos ingredientes que generaban en mí una reacción de insaciabilidad que era mi alergia física. Entonces, bueno, me deprimí mucho porque me vi gorda otra vez, me vi otra vez totalmente en una vida ingobernable. Estaba casada, estaba con un hombre maravilloso, era mi tercer intento, quería que todo fuera fantástico. Me sentía feliz y miserable al mismo tiempo,
porque entonces había empezado a engordar sin parar y no podía confesarle a él que yo tenía un problema de ingobernabilidad y de impotencia ante la comida alcohol, ante esa comida que me generaba atracones cuando yo estaba feliz, cuando yo estaba triste, cuando yo tenía miedo, cuando tenía angustia, cuando tenía ira, cuando tenía arrepentimiento, cuando tenía cualquier emoción humana, me derivaba a mi comida alcohol. Así que me desesperé, busqué otro grupo donde tenía que empezar y medir mi comida, tenía que comunicarme todos los días con una madrina recuperada, tenía que medir todos mis alimentos, pero de nuevo podía comer de todo. Podía comer de todo, pesado y medido, menos azúcares y edulcorante, no, menos azúcares. Yo seguía comiendo carbohidratos, seguía comiendo edulcorantes artificiales, seguía comiendo pues galletas de harina de avena, de arroz, de todo lo que fuera, menos unos alimentos que yo había puesto en rojo. Y la verdad es que pensaba que me estaba viendo bien hasta que de nuevo empecé a engordar progresivamente. De aquellos 8 kilos que había adelgazado, ya tenía 10 más, por supuesto. Y mientras viajaba y seguía tratando de hacer tenía una madrina que cuando yo le decía, bueno, me tomé una copita de vino, bueno, me comí un poquito más, bueno, pesé, pero no pesé tan bien. Ella me decía, bueno, inténtalo mañana mejor, ¿no? Y yo lo intentaba, y la verdad que lo intentaba, pero no podía. Y cuando viajaba, yo sabía que yo había descubierto una solución, solo que no sabía cómo, dónde y cómo ordenar esa solución. Y entonces así me encontré con este canal, me encontré con ustedes, compañeros y compañeras, me encontré con la explicación de mi enfermedad, me encontré con el libro azul y el doctor Silworth, que por primera vez me explicó que lo que yo tenía era una enfermedad que afectaba mi cuerpo y mi mente, y que con esa afectación yo y esos ingredientes, yo lo que tenía era el desarrollo de una enfermedad progresiva que generaba una alergia en mi cuerpo para comer de manera insaciable alimentos que tuvieran harinas, que tuvieran azúcar o que tuvieran edulcorantes artificiales. Y que esa reacción iba a generar que yo no pudiera parar de comer alimentos de esa naturaleza hasta que no estuviera de nuevo en la miseria. Y así empezó mi transitar por el paso número 2, por el paso que me explicaba que más allá de comprender que mi vida era ingobernable, que mi vida era impotente, que yo era impotente ante la comida y el alcohol, yo tenía que aceptar esa condición de enferma y pensar que un poder superior a mí podría devolverme el sano juicio. Y entonces llegué a mi paso 2, donde empecé a creer que ya que ningún poder humano podía ayudarme, yo no podía ayudarme, tenía que haber un poder superior a mí que pudiera ayudarme y pudiera devolverme el sano juicio. Pero ¿cómo hacer eso? Yo venía del ateísmo o de un ateísmo particular que yo después entendí que era más un agnosticismo donde yo aceptaba que había una energía y siempre decía, no, de que vuelan, vuelen. Yo he contado muchas veces aquí en este grupo que yo no creía en nada, pero creía en todo. A mí me decían, mira, que hay una bruja que lee las cartas, dale, vamos. Que el astrólogo que lee el cielo, dale para el astrólogo. Que mi amiga que lee el tabaco está perfecto. Que las runas vikingas, ese me encanta. Que el I Ching, dale. Entonces yo a todo le echaba pichón y a nada, porque en el fondo, fondo de mí, yo pensaba que la vida se movía a mi ritmo y que lo que ocurría era lo que yo fuera capaz de hacer. Y lo que yo no era capaz de hacer no ocurría. Y si no se hacía como yo decía, la gente estaba mal. Y yo entendí que mi vida estaba llena de dolor, llena de dardos o puñales ensangrentados, porque había mucho en la vida que no se correspondía a lo que yo quería, a lo que yo decidía, a lo que yo trataba, a lo que yo definía o a lo que yo quería controlar. Pero yo
en ese proceso ya yo había entendido, después de entender que mi vida era ingobernable y después de entender que yo era impotente ante el alcohol, que tenía que ver algo que me rescatara, y aquí entendí que tenía que haber un poder superior. Y entonces empecé asumiendo que mi grupo era ese poder superior. Y empecé a trabajar con un padrino recuperado y empecé a seguir las instrucciones que mi padrino recuperado me decía, y empecé a leer el libro azul y empecé a comprender la naturaleza exacta de mi enfermedad, y empecé a necesitar día a día con un plan de comida estructurado, sin azúcares, carbohidratos y edulcorantes artificiales, que compartí con mi padrino y mi padrino probaba compartiéndole mi comida. Empecé a pedir todos los días que un poder superior a mí me hiciera posible estar 24 horas en abstinencia. 24 horas en abstinencia. Y entonces pedía eso, y empecé a hacerlo porque era importante hacerlo, porque mi padrino me había recomendado hacerlo y porque escuché muchísimas historias aquí de personas como yo que sin creer empezaron a actuar como si creyeran, y empezaron a hacerlo y les empezó a funcionar. Y pasó un día y pasó otro día, y entonces me encomendaba al grupo, y entonces cuando me daba rabia y cuando tenía ganas de comer me conectaba con el grupo, y de repente me di cuenta que yo fui sustituyendo mi deseo de comer por mi deseo de escuchar al grupo, la recuperación, la experiencia, la esperanza de las personas que están acá. Y entonces así fui entendiendo que había algo más, que había una posibilidad, que había algo superior a mí. Y entonces entregué mi voluntad al cuidado de ese poder superior, y pasé a vivir día a día ese paso 3 que me convenció de que yo no podía, de que mi poder superior sí podía, y que si yo se lo pedía, lo iba a hacer por mí. Y entonces, compañeras y compañeras, a lo largo de estos 3 años, eso es lo que yo he hecho. A veces me ha salido mejor que otras veces. Yo sigo trabajando en mi progreso espiritual. Entendí que rebajar 20 kilos era apenas el inicio de un proceso de crecimiento espiritual, de aceptación de la vida, de los términos de la vida, de comprender que hay un poder superior a mí, que tiene un plan, y que en la medida en que yo me adecuo a ese plan, yo soy más feliz, y que cuando ese plan em, yo no lo entiendo, no lo comprendo o no estoy de acuerdo, pues sufro, y lo único que puedo hacer es rendirme a su voluntad, aceptar su voluntad y entender que es esa la voluntad que me va a permitir progresar espiritualmente. Así que, compañeros y compañeras, quienes nos están escuchando, quédense. Quienes vienen por primera vez, quédense. Quienes sienten que su vida se ha vuelto ingobernable, quédense. Están en el lugar adecuado. Aquí vemos recuperación, aquí compartimos en recuperación, aquí vivimos en recuperación, y aquellos momentos difíciles que se van presentando en la vida, los vivimos en recuperación. Así que de nuevo, muchísimas gracias a la compañera Claudia y Adriana perdón, Claudia y Rosana por permitirme compartir este día de fiesta con ustedes, por permitirme compartir pues esta experiencia tan maravillosa que fue el transcurso de mis pasos 1, 2 y 3, y por supuesto por dar este mensaje de esperanza, de que nosotras solas no podemos, nosotros solos no podemos, pero sí podemos con un poder superior del tamaño y del diseño que nosotras, las personas que estamos aquí, definamos. Define tu propio poder superior. Defínelo de la manera que te haga sentir cómoda y cómodo, y haz que ese poder superior haga su voluntad. Así que muchísimas gracias de nuevo y felices 24 horas. Muchas gracias, Luzpa, por compartirnos tu experiencia a través de los primeros 3 pasos que sugiere el libro grande de Alcohólicos Anónimos. A continuación, damos la bienvenida a nuestro compañero Nacho. Su fecha de abstinencia es el 2 de septiembre de 2020 y, celebrando su primer aniversario en recuperación, nos comparte su experiencia de vida a través de los pasos 4 al 9.
Buenas tardes, buenas noches, compañeros. Este domingo de compartimiento, de compañerismo, pues estoy celebrando mi primer aniversario. Qué lejos se me hacía esta fecha, ¿verdad? Pero ya me llegó y estoy muy agradecido con mi poder superior y todos los compañeros de VPT. Pues mi experiencia de cómo llegué a este grupo, pues es un poquito rara, ¿verdad? Porque yo pasé por grupos como Neuróticos Anónimos, creí que era neurótico y, y estuve 6 meses escuchando las catarsis hasta que me deprimí y me retiré de Neuróticos Anónimos. Luego después me invitaron a hijos adultos. Entonces yo decía, pues mi papá no era alcohólico y ya se murió. No, no importa, tú asiste. Y me gustó porque era otro rollo. Y así lo hice y me sentí bien, pero pues se cerró el grupo. Entonces busqué otro grupo y llegué a Comedores Compulsivos Anónimos con la sugerencia y posibilidad pues de perder kilos. Más que todo era mi obsesión, recuperar mi peso ideal según mi estatura y según mi edad. Lo que pasó con Comedores Compulsivos es que pues su programa era muy relajado, hacían un break a la mitad de la sesión y ese break era con refrescos, con sodas pues de dieta y normales y no me acuerdo si hasta galletas había, pero había azúcar y había sacarina. Entonces pues todo eso, todo ese relax yo no lo comprendía, pero entonces eso me permitía a mí en mi dieta hacer algunas trampas. Sí bajé, no me acuerdo cuánto, sí bajé, pero pues no me funcionó. Luego viví en Estados Unidos 1 año y estuve también en Comedores Compulsivos, en Overeaters Anónimos, pero no entendí porque era muy diferente, era una rueda y cada quien iba leyendo, entonces como que no había catarsis, era puro leer. Entonces me retiré de ese grupo, busqué un grupo más cerca donde vivía y resultó ser un grupo de hijos adultos otra vez. Ahí me sentí muy bien, pero en las sesiones teníamos dulces y sodas, una locura para mí. Entonces con la pandemia yo empecé a subir mucho de peso, pero mucho así. Llegué a pesar 112 kilos. Un sábado le pregunté al Mr. Google, ¿qué puedo hacer para perder peso? Me siento mal. Y el Google me llevó a la página en internet de VPT. Como era sábado y entré, pues pude escuchar algunos audios del Telegram, porque ya me habían dado los passwords y luego entré el domingo a Zoom y me impresionaron las fotos de antes y después. Y pensé, si estos pueden, yo también puedo. Y me animó mucho eso. Dije, al cabo que si son trucos de Herbalife o de pastillitas mágicas, pues me retiro porque yo no estoy dispuesto a eso. Pues ahí estuve escuchando. Ya como a la semana hacía muchas preguntas como nuevo yo al final de la junta. Hasta me dijeron, oye, pues tienes padrino. Pues no tengo. Pues. Y ya me conseguí un padrino en ese momento. Y pues entonces empecé a entender lo del plan de alimentos, lo de las no comidas entre horas, los alimentos que tenía que evitar y todo eso pues para poder bajar mi peso. Hoy mi peso en este momento es entre 81 y 82 kilos. O sea, 30 kilos que ya no los traigo cargando. Compañeros, ese es mi mejor momento de mi vida.
Paso 4 y paso 5. Bueno, pues sin miedo hicimos un minucioso inventario de nosotros mismos. ¿Qué es eso de hacer un inventario? Pues no es un inventario físico que vamos a contar artículos o productos. Es un inventario moral, espiritual, emocional, de nuestros problemas que hemos tenido y también nuestras satisfacciones, pero platicado por nosotros mismos. Lo podemos escribir y hay sugerencias, hay literatura para tener ideas. A mí, en este caso, en el apadrinamiento me pasaron una guía y donde estuve viendo el inventario que tenía que hacer, porque muchas cosas que yo no tomaba en cuenta. Entonces me ayudó mucho tener esa guía porque pues ahí estaban mi papá, mi mamá, mis hermanos. Yo soy quinto de una familia de 7. Estaban pues mis amigos, amigas y sobre todo mis jefes o mis empleados, ¿verdad? Que he estado en las dos posiciones. Y pues me llevó tiempo recordarlo, escribirlo, porque había mucha información que tenía mucho tiempo que no venía a mi mente, y creo que como ser humano pues protegemos la información que nos lastima y la guardamos en algún lado muy secreto de nuestro cerebro, ¿verdad? Donde no pueda, pero en este caso eso es lo que importa, pues hacer el inventario y estar consciente de eso que nos sucedió, que hicimos o que nos hicieron, ¿verdad? Pero que están ahí en nuestro inventario moral, personal, y pues no hay nadie más que nos pueda contar eso más que nosotros mismos. Y no tenemos que ir con un psicólogo o psiquiatra, ¿verdad? para hacer eso. En el paso número 5, admitimos ante Dios y ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. De nuestros defectos de carácter, pues, porque es muy importante ver la diferencia que hay entre otros tipos de información que damos sobre nuestros defectos. En este caso, yo como mi religión me lo pedía, pues yo tenía una confesión, lo que puede decir admitir mis defectos ante otro ser humano. Pero no era una manera muy sincera, creo yo, ni era una manera tampoco de recordarlo todo, sino una parte, ¿verdad?, que ayuda a muchas personas, me ayudó a mí en mi momento, pero que no estaba haciendo las cosas profundamente como debería estarlo haciendo. Y luego es importante que si lo hacemos solos, en nuestra mente, o lo escribimos, pues no estamos completos porque no nos estamos comprometiendo ante otro ser humano. Y es importante que la otra persona nos escuche, porque de ahí vendrán algunas experiencias que la otra persona ha tenido y que nos va a compartir para poder nosotros hacer cambios o hacer algo que nos permita dejar de sufrir. Venimos a este mundo a ser felices, no a sufrir ni a hacer sufrir a otros. Y fíjense bien, todavía no estábamos hablando aquí en los pasos acerca del peso o de perder peso. Nada más estamos hablando de la parte emocional y la parte espiritual, que nos va a permitir, conociendo los defectos de carácter que tenemos, pues permitir corregirlos. No tenemos que vivir con ellos toda nuestra vida. Es importante saber que tenemos defectos, que los aceptamos y que estamos dispuestos a corregirlos. Paso 6. Estuvimos dispuestos a dejar
que Dios nos librase de nuestros defectos. Qué fuerte esta oración, ¿verdad? Porque el problema es, si recordamos el primer paso, pues es derrotarnos, ¿verdad? Aceptar que no podemos solos. Y ahora, bueno, no podemos solos, pero también tenemos que dejar a nuestro poder superior, dejar a Dios que nos libre de esos defectos. Nuestros defectos de carácter son muchos, ¿verdad? Algunas veces las mencionamos como los 7 pecados capitales o sus sinónimos. Y en nuestro caso es principalmente la gula, porque comemos en exceso, porque comemos cosas que no deberíamos de comer y porque comemos en horas que no deberíamos de comer, cuando menos yo así fui muchos años. Entonces el aceptar que Dios nos pueda quitar esos defectos, ponerlos en sus manos y que nos libre de ellos, es una acción que no se hace una vez para toda la vida. Yo la hago todos los días. Primer acto en la mañana es arrodillarme y pedirle a mi poder superior, con la oración de la serenidad, que se haga su voluntad, pero que me ayude a librarme de mis defectos. Que a pesar de que tengo un año, ahí de repente quieren salir y hay que tener toda la tranquilidad, serenidad, humildad y paz, primero para aceptarlo y después pues, para no dejarlos que salgan, porque una recaída me puede llevar de nuevo a ellos y no quisiera yo tener esa parte en mi vida. Entonces es la derrota que debemos hacer ante nuestro poder superior, ante nuestro apadrinamiento y ante nosotros mismos, aceptarlo entre nosotros, que nos quede claro, porque si tenemos dudas no vamos a avanzar. Y es muy importante hablar de ellos y aceptarlo y decirle al poder superior, líbrame por favor de mis defectos. A lo mejor yo no tengo el defecto de la pereza o no tengo el defecto de del egoísmo, de la vanidad y no sé cuántos más, pero con el de la comida tengo, con el de la gula, así que a trabajar en ello. Paso 7. Humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros pecados. Fíjense bien, en el paso anterior estuvimos dispuestos, pero ahora en este paso ya se lo pedimos humildemente. ¿Por qué? Porque si no estamos dispuestos no podemos pedir con humildad. Y aquí a Dios no le vamos a pedir con soberbia. A ver, Diosito, me duele la cabeza, me voy a tomar un mejoral para que me lo quites. O quítamelo tú con tu poder. Eso es una actitud de vanidad. La actitud de humildad, como dice el paso 7, es que se lo pedimos a Él que nos libre, que nos librase de nuestros defectos, porque ahí van a estar. Y no se lo vamos a pedir por el resto de mi vida, que no, hombre, no te preocupes, se lo vamos a pedir por 24 horas nada más. Y al otro día otra vez rodilla al suelo, frente en el suelo, para que sea más doloroso para mí y para que sea más fuerte la petición de que no puedo solo, aquí están mis defectos de carácter, te los entrego, ayúdame a quitármelos todos los días. Primer cosa que hago en la mañana, me arrodillo frente al suelo y pedirle a mi poder superior que me ayude a librarme de los defectos y que se haga su voluntad y no la mía. De esta manera podemos ir avanzando en este programa tan bello de VPT, de una visión para ti. Pasos 8 y 9. Paso 8. Hicimos una lista de
todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Bueno, pues ahí está una parte importante de este programa, ¿verdad? Que este programa no nos permite quedarnos con el resentimiento, con el odio o con la enemistad de otras personas y con el alejamiento porque las ofendimos. Hay que hacer una lista de todas esas personas, muy detallada. Tenemos que hacer memoria y recordar para reparar el daño que les causamos. El daño puede ser económico o puede ser moral, puede ser por ausencia, puede ser por vanidad o porque, en mi caso, que soy de las personas que siempre quería tener la razón, aunque no la tuviera. Y eso pues lastimaba mucho a otras personas. Y si por algún motivo sí tenía la razón, me burlaba de las demás personas que les decía, ya ves, sí tuve la razón. Y eso como que envanece a las personas, el ego, la vanidad se va para arriba, soy superior. Y es una tontería estar haciendo eso. Entonces, ¿cómo reparo ese daño a esas personas que las hice? Primero, si están vivos, hay que hacerlo de una manera pues muy tranquila, ¿verdad? Como sin que esto vaya a empeorar las cosas. A lo mejor nomás le doy la mano, nomás lo saludo y empiezo otra vez a platicar con él y que me vean en una forma muy cambiada. Y la otra es, si murió, escribirlo y pedirle que estoy dispuesto a reparar el daño que hice. Mi poder superior me dirá cómo lo tengo que hacer. Si ya no estás en la tierra, de alguna manera puedo ayudar. Paso número 9. Reparar directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba prejuicio para ellos o para otros, ¿verdad? Sí puede ser, ¿verdad?, que el daño, la molestia, el perjurio que hicimos a otra persona, al querer repararlo salga peor el hacerlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con que nuestro proceder para reparar el daño no sea algo peor que lo que ya habíamos hecho, ¿verdad? Podemos poner en evidencia a una persona por algo que nosotros hicimos y que cuando lo demos a conocer, pues lo va a perjudicar más. Entonces, mejor no hacerlo. O tal vez escribirlo y dejarlo por escrito nada más, pero sin entregárselo a nadie. Si la persona ya murió, es posible llevarle una carta al cementerio o a la urna donde estén sus cenizas y dejársela ahí como un reconocimiento. Y tal vez quemarla en ese momento, no dejarla ahí para que otras personas la lean, ¿verdad? Pero ese es un acto también de reconciliación y de aceptación de que causé un daño y ya no quiero causar más. Puede ser que sea mi papá, mi mamá, algún hermano, pariente cercano. También puedo hacer lo mismo si ya murieron, ¿verdad? Porque que no nos quede la huella de que cuando lo hicimos fuimos culpables, porque ahora somos responsables de lo que hacemos y nos tenemos que liberar de esas culpas y solicitarle a nuestro poder superior pues el perdón y la posibilidad de tener una vida más tranquila. Venimos a este mundo a ser felices, con el cuerpo que tengamos, pero tenemos que ser felices. Y una visión para ti a mí me está ayudando a tener un cuerpo sano y una mente sana, que es lo mejor que puede haber. Y gracias a mi poder superior, al apadrinamiento y a ustedes, compañeros, que están siempre en la lectura
y la escucha de nuestras participaciones. Muchas gracias. Nacho, muchas gracias por tu recuperación. Es cierto que al iniciar parece muy lejano ese primer aniversario en abstinencia, pero tu testimonio de vida a través de los pasos 4 al 9 nos hace recordar que sí es posible la recuperación, aunque nos consideremos muy compulsivos, y que al ir acumulando 24 horas y aprendiendo a vivir un día a la vez, logramos ese primer aniversario que en un principio nos parecía realmente imposible. A continuación, con mucho gusto damos la bienvenida a la compañera Marianela, con fecha de abstinencia 7 de julio de 2019, y quien, después de 2 años y un mes en abstinencia completa, nos comparte su experiencia de vida a través de los pasos 10, 11 y 12. Hola queridos compañeros de Una Visión para Ti, es Marianela, comedora compulsiva en recuperación desde el 7/7 del 19. Gracias al poder y al amor de Dios, a todos ustedes que conforman la cadena, a mi madrina y a estos 12 pasos en general. Bueno, hoy particularmente quisiera agradecer a Rosana y a Claudia por invitarme a prestar este servicio y a compartir mi experiencia en los pasos 10, 11 y 12. Bueno. Primero, me gustaría como reseñar de dónde vengo en términos de mi enfermedad, ¿no? Yo siempre supe que tenía una obsesión mental con el cuerpo desde muy pequeña, con la comida, las dietas, las tallas, el peso, todo. Yo no sentía que nunca podía parar de comer, siempre tenía hambre y lloraba y sufría por esto horriblemente. Pensaba que ese era el único problema, el problema del peso. Pero habían otras cosas en mi actitud, ¿no? Ante la vida. Yo quería ser perfecta, quería demostrarlo, quería que me celebraran, que me reconocieran. Era excesivamente controladora conmigo y con mi vida, con lo que quería, todos los que estuvieran alrededor, cerca de mí también. Yo quería planear la vida misma. Bueno. Todo esto me generó un sufrimiento horrible, un descontento, una infelicidad que también encontraba inexplicable porque yo sentía que tenía todo. O sea, no tenía, digamos, tragedias en mi vida de ningún tipo y yo me sentía de alguna manera también culpable. Yo decía, bueno, ¿por qué tengo este descontento si tengo todo, todo en la vida? Entonces, bueno, el hecho es que yo no sabía que yo tenía una enfermedad. eh, y yo pensaba, bueno, si la tuviera, si tuviese algo más allá de simplemente el sobrepeso, pues seguramente un nutriólogo, un psicoterapeuta, alguien se hubiese dado cuenta que yo tenía. Pero no, ninguno de esos profesionales donde acudí se dio cuenta que lo que yo tenía era una adicción. Entonces, esta adicción a la comida, también tuve adicciones al tabaco en el pasado, al trabajo, pero esta adicción a la comida es lo peor. Lo otro yo lo dejé. Hoy en día no fumo, hoy en día no trabajo como loca, en la noche, en la mañana, cualquier hora, no. Ahorita trabajo medio tiempo y bueno, y estoy balanceada con eso, ¿no? Pero el problema de la comida siguió y se fue desarrollando a través de los años, igual el peso fue creciendo, ¿no? Pero fue entonces cuando me di cuenta que mi madrina me explicó que yo tenía esta adicción y que tenía además tres patas, que tenía un lado o tres aspectos, uno físico, uno espiritual y uno mental, que yo empecé a ver claridad, que yo empecé a ver como esperanza en todo mi problema. También me dijo mi madrina, la única solución es la abstinencia completa y el trabajo de los pasos un día a la vez. Entonces, bueno, esto quizás me lo dijo por allá en junio del 2019, creo. Y bueno, y aquí voy en el camino de un día a la vez, con 20 kilos menos, tratando de trabajar los tres aspectos de la enfermedad un día a la vez. Leyendo para grabar este audio de los pasos 10, 11 y 12, pues me topé con que bajo cada paso hay un principio. Y en estos pasos de 10, 11 y 12 está el principio de la perseverancia en el 10, la conciencia espiritual en el 11 y el servicio en el 12. Entonces, en el 10 yo hago inventarios diarios como manera de mantenerme limpia de resentimientos o de actitudes insanas para mi condición de adicta.
En el 11 busco y mejoro el contacto consciente con lo divino, con Dios, con el universo, con la espiritualidad. Y lo hago a través de la meditación y la oración, entre otras cosas. Y en el paso 12 pues yo doy servicio, transmito lo que se me ha dado, ayudo a otros que todavía están comiendo con el comer compulsivo a través de mi testimonio y a través del paso de la esperanza, pues. Entonces, bueno, en el paso 10 yo hago este estudio diario de mi conducta y eso es lo que me ayuda a mantenerme sobria y abstinente un día a la vez. Por eso la necesidad de repetición de este examen de conciencia a diario. Esta acción es lo que hace un círculo virtuoso en mi vida y no un círculo vicioso. Esta es una de las acciones a las que me llama el libro grande. Esto de acción y más acción, pues bueno, estas son acciones, el paso 10, 11 y 12. Sí, esta es una de las acciones que me permite seguir en recuperación y mantenerlo. Y esto me recuerda cuando yo hacía dietas que nunca llegaba al mantenimiento y la razón era porque yo veía mi problema únicamente como un problema físico, cuando en realidad es también mental y espiritual. Entonces, este examen de conciencia diaria, pues pudiera convertirse en un patrón. De hecho, yo creo que esa es la intención de este paso, que este examen de conciencia venga de manera natural y si no logramos esto, si no logramos que de verdad esto venga como de manera natural, que lo busquemos porque es parte de nuestra recuperación, pues la recuperación creo yo que está en riesgo. La sustentabilidad de la recuperación se da por los pasos, por estas acciones, por esto. Esto es lo que para mí ha hecho la diferencia en mi vida y en la recuperación hasta ahora, ¿no? Este paso creo que me mantiene limpia de orgullo, de miedo, de rabia, de autocomiseración. Y la razón es porque primero lo reconozco, o sea, al hacer mi examen de conciencia, pues yo reconozco que lo tengo y esto nos va a pasar, esto nos va a pasar con nuestras familias, con el vecino, con un extraño. Y entonces, en vez de tratar de controlar, de sufrir y de comer, pues al final del día o cuando me toque, yo lo suelto al universo, lo suelto al poder superior, a Dios. Un ejemplo que se me ocurre es que hace unos días yo tenía, bueno, todavía tengo unos problemas de salud y me sentí muy resentida el día entero conmigo, con mi cuerpo, con la menopausia. Y solo fue cuando yo solté esto, cuando yo reconocí cómo me estaba sintiendo, lo entendí y vi mi falta de control en todo y lo entregué, que yo volví a sentir paz y me vi con ojos de compasión a mí misma. Antes de esto yo pasé todo el día ansiosa, hasta rabiosa, diría yo, ¿no? Y todo esto, compañeros, es una cuerda floja emocional que nos puede llevar de vuelta a ese sitio horrible de donde hemos salido. Entonces, este paso también me ayuda a mantener pues ese equilibrio emocional. También ese equilibrio emocional se va a reflejar en las relaciones familiares, que yo no digo que son perfectas, porque todavía hay situaciones que se presentan en el día a día, pero sí tienen un estándar de lujo si las comparo a cómo eran antes de yo estar en abstinencia. Entonces, eh, ahora tengo más entendimiento de las necesidades de los otros y puedo hacer lo que yo pueda para mantener la unidad dentro de mi familia. Y eso también se lo debo a este examen de conciencia. Y esta labor diaria me ha dado mucha serenidad y tranquilidad porque sé que todo lo que pueda hacer para seguir recuperada con una vida en balance y en equilibrio, lo estoy haciendo. Y lo hago a través de preguntarme en la noche o cuando me toque, bueno, estoy tratando de controlar aquí, siento miedo, estoy resentida con algo, le he pedido a Dios que me ayude con esto, el defecto, que remueva el defecto en mí, por ejemplo. He aplicado los principios del programa. Me callé o hablé, o sea, como una niña malcriada o asertivamente. Yo hago todo esto de manera mental. Hay personas que quizás lo escriban, no sé, yo lo hago todo como un autoexamen mental
y también me doy cuenta de cuándo he obrado de acuerdo a los principios del programa. Uno, hace unas semanas atrás, también en este examen de conciencia salió un problema con un médico con el que me sentía resentida y me cruzó en la cabeza hacer una queja por el médico, ¿no? Pero al final del día lo solté, lo dejé pasar, o sea, este es el momento de dejar pasar, ¿no? Se lo encargué al poder superior, no, entendí que estaba resentida, pero que, o sea, cuando me sentí indignada, porque ese es como la luz que se prende para mí, cuando yo me siento como indignada, ahí tengo que parar y revisar, ¿no? Y sentí, bueno, este médico es un ser humano imperfecto, igual que yo, líbrame de la ira, Señor, remueve la ira y ayúdame a ser considerada y a soltar, y así sucedió. Entonces, el punto para mí es dejar pasar. Cuando yo dejé pasar esto, cuando solté y dejé que el poder superior me librara de esa necesidad de justiciar y cambié mi actitud, pues el alivio mental y físico fue inmediato. Y esto no hubiese sido así antes. Yo me hubiese regodeado en el incidente, hubiese hecho la queja, hubiese hecho que me ofreciera una disculpa y en fin. Entonces la vida me ha cambiado, la vida me ha cambiado y me cambia día a día y sigo teniendo la voluntad de hacer lo que me toca y bueno, y así, aunque a veces diga, sí, todo bien, buenas noches y me acueste a dormir, me trato de acostar un poco tempranón para que esto no suceda y para de verdad, como dijo Gaby alguna vez, hacer un escaneo del día y, y bueno, y tener la disposición de hacerlo, ¿no? Siempre tratando de acostarme un poco más temprano para que las excusas no me ganen, sino picar adelante. Ahora el paso 11. Bueno, como dije antes, el principio que subyace a este paso es la conciencia espiritual. Em, Antes de hablar de este paso, quería decir que yo siempre le presentaba a mi poder superior, a mis padres, a mis amigos, a mis jefes, a todo el mundo, la cara buena, mi lado positivo. Lo malo yo lo disimulaba, lo maquillaba, lo ocultaba. Hacía como que no existía. Todo esto era de alguna manera porque yo aprendí que tenía que ser buena, que si no lo era, pues entonces no merecía o no tenía derecho o no me correspondía. Por ejemplo, si me portaba mal, pues el niño Jesús, hubo un diciembre que no me trajo regalos porque me porté muy mal. Si sales en el colegio bien, pues tus padres te dan regalos. Si no, te regañan y no bajas a montar bicicleta y bueno, ya. Entonces, acá en los 12 pasos, cuando yo hice esa oración de entrega de lo bueno y lo malo que hay en mí, en mi poder superior, pues yo me liberé de esa necesidad de perfección o de la búsqueda de perfección. Y es últimamente, porque la perfección es últimamente imposible, ¿no? Pero allí también que, entendí que la necesidad de aceptación de mí misma, de quererme con todo y mi imperfección. Y así fue cuando yo tuve un cambio de dirección en la vida, donde sí trato de progresar, donde sí trato de buscar excelentes resultados en lo que hago, pero entregando mi vida y mi voluntad a mi poder superior, no haciendo mi voluntad a toda costa. Entonces, ese proceso de entrega y de aceptación en mi caso tiene que ser diario, matutino, nocturno, durante el día, porque la enfermedad sigue en mí. Y si me descuido, pues reaparece esa necesidad de perfección, esa necesidad de dirección, esa necesidad de control. Entonces, por eso el programa nos llama a acción y más acción. En el paso 10, la revisión y el escaneo personal del que ya hablé. En el 11, la acción es buscar esa relación con lo espiritual, con todo lo que es bueno, con los valores, que también sea diaria, que esa búsqueda sea diaria. Yo me acuerdo que mi abuela lo hacía. Ella no era adicta y creo que no sabía ni de los 12 pasos, pero era súper disciplinada con su espiritualidad. Tenía un altar y todo. Yo no tengo altar y pues me cuestan mucho los momentos de soledad, pero generalmente, claro, generalmente son interrumpidos o por el perro, mi hija, mi esposo, en fin.
pero ahora estoy tratando de dejar el teléfono en la cocina y subo a mi cuarto. A veces le digo a los míos que voy a meditar, que por favor necesito 10 minutos sin interrupción. Em, Uso una aplicación en el teléfono que se llama Calm, donde hay una voz muy suave y muy tranquilizadora que dirige la meditación. Em, También medito a través del agradecimiento y la contemplación sobre todo agradecimiento cuando me estoy bañando o si voy manejando, y en temprano cuando voy a la playa o voy al parque, pues contemplo y agradezco la naturaleza y todo por lo que puedo agradecer en la vida, ¿no? Entonces son momentos muy sublimes de entrega. Generalmente rezo al Padre Nuestro porque me la enseñaron, porque me parece una oración súper completa para comenzar. Y luego pues sigo como con una conversación con mi poder superior y las respuestas llegan. Cuando tengo alguna pregunta, alguna inquietud, la respuesta llega por algún lado. Entonces, todo esto me hace sentir que estoy en sintonía, que estoy en el programa, que estoy haciendo lo que es necesario, aunque no sea perfecto, pero lo hago de corazón. Y, y bueno, eso era lo que les quería decir. También a veces participo en servicios de la iglesia cristiana, bautista o católica y en fin, pienso que mi poder superior está detrás de todo lo bueno, sin importar qué religión. Tomo lo que me sirve, puede ser una canción, un olor, una frase, y lo que en otro tiempo yo criticaría, por ejemplo el cura, pues lo dejo pasar también, porque nadie es perfecto y cada quien hace lo que puede en este plano. Esta es mi manera de buscar la voluntad de mi poder superior. Luego de estos momentos de oración, pues yo me siento como más humilde, más abierta a dejar pasar, a vivir y a dejar vivir. Y trato de concentrarme en mi vivir, en lo que yo puedo hacer, en buscar la voluntad de Dios. Y así como he oído acá en la cadena, pues voy alineando mi vida y mi voluntad a la voluntad del poder superior de esta manera. Bueno, finalmente el paso 12. Eh, el paso 12, el principio que subyace es el principio del servicio. Este es el último paso. Acá es donde yo miro hacia atrás y veo el camino andado, cómo llegué de enferma y, y cómo he sanado, ¿no? No solo la gordura, sino también la tortura mental y mi espiritualidad, que estaba en total abandono, quizás malentendida y en algunos momentos hasta inexistente, ¿no? La espiritualidad no era mi forma de vida, era un tic que yo marcaba o los domingos o quizás en una boda o en un funeral. Esta transformación me ha dado una cantidad de herramientas para vivir en las que confío en mi poder superior y su voluntad. Trato de alinear mi voluntad con la del poder superior. Reviso mis actitudes, me entrego día a día o me encomiendo. Vivo bajo unos principios y observo lo que yo puedo hacer en términos prácticos para que la vida fluya. Pero no trato de controlar la vida, ¿no? Entonces, bueno, esto me ha dado pues la liberación de esa obsesión mental con la comida y el cuerpo y el hambre voraz, y me ha bajado del pedestal donde yo misma me monté, ¿no? Veo mi imperfección en mí, veo la imperfección en otros y entonces tengo la tolerancia y la humildad para mi recuperación. Pero Em, lo que siempre me ha dicho el programa es que esta enfermedad no tiene cura. Entonces puede volver si no hago lo que me toca, ¿no? Si no hago lo que me corresponde, si no hago mis acciones, mis rutinas, las acciones de las que hemos hablado, ¿no? Para mantener el balance físico, mental y espiritual. Entonces, comer abstinente, el escaneo de los resentimientos, la búsqueda consciente del poder superior, y este paso además me invita a tomar en serio el servicio como una manera de mantener mi sobriedad también. Y entonces la acción acá se proyecta no hacia mí, hacia el escaneo personal, hacia el contacto que yo pueda hacer con el poder superior, sino hacia afuera, hacia los otros, a los que a todos aquellos que aún están sufriendo. Y aquí se trata de pasar el mensaje, de ser testimonio de esa transformación que yo he sentido en mi propia piel y de lo que ha hecho el poder superior en mi vida.
Entonces, otra forma pudiera ser, otra forma que yo he intentado hacer servicios a través del amadrinamiento, también dar una respuesta a alguien que lo necesita, un compartir en la cadena, ofrecerme ayudar a quien está en una tribulación, dar la opción, no quedarme con el, ay, ojalá encuentre la solución, ojalá que alguien lo ayude, sino ofrecer la ayuda, ser la solución y entender también que hay límites a esto. O sea, no es tratar de salvar al mundo, sino contribuir en lo que puedo con los límites bien delimitados, valga la redundancia, em, pero ayudar, ¿no? Ser la solución para otra persona. Y, y bueno, y recuerdo que todas mis acciones son un día a la vez para terminar. Con el favor de Dios y con mi buena voluntad, espero que todas estas acciones se sigan continuando y repitiendo por el resto de mi vida. Y con eso paso y felices 24, y muchísimas gracias y feliz domingo.